electoral. Una campaña electoral que no sé qué calificativo darle, pero es por lo menos extraña, ¿no? Y como desviada de lo que deberían ser sus centros de atención, que son los problemas de los peruanos y qué respuesta darle a los mismos. Y como para recordarnos cuáles son los problemas que tienen los peruanos de a pie, los peruanos de carne y hueso, están con nosotros Richard Vázquez, que es alcalde de Belén y presidente de la Asociación de Alcaldes Provinciales y Distritales de Loreto, y el señor Edber Tuesta Hidalgo, alcalde de la provincia de Alto Amazonas. Bienvenidos. Muy buenos días. Ustedes están, y yo que he estado en Iquitos y en algunos otros lugares de Loreto, me imagino por qué, ¿no? Pero ¿por qué no nos cuentan ustedes mismos qué es lo que está pasando en este momento? Muchísimas gracias, Nicolás, muy buenos días. Efectivamente, desde el año pasado, Nicolás, los gobiernos locales y el gobierno regional, todos aquellos que reciben canon, estamos sufriendo una crisis muy fuerte. Si nosotros solamente consideramos a los gobiernos locales, Nicolás, cuánto ha disminuido el canon petrolero el año 2015 y entre enero y febrero de este año, estamos hablando solamente para los gobiernos locales, Nicolás, de 115 millones de soles. 115 millones de soles, en el cual los gobiernos locales se están viendo perjudicados en cumplir los compromisos que se tienen en el presupuesto participativo de los proyectos que se acuerden con los diferentes actores, llámese secretario general. O sea, 115 millones es que todo lo que hay. Todo lo que se ha dejado de percibir, todo lo que ha dejado de percibir los gobiernos locales. A esto se agrava, Nicolás. Y son 115 millones que hay de obligaciones. Es decir, no es que salen los 115 millones y bueno, ¿qué cosa cortamos más o menos? Así es. O sea, y nosotros tenemos que perjudicar nuestros gastos corrientes, pago de personal. Están impagos nuestros personales en estos momentos y estamos no pudiendo cumplir los compromisos, reitero, del presupuesto participativo, y la población no te entiende que ha disminuido el canon petrolero, y esto se agrava aún todavía que en marzo, Nicolás, nuestro Foncomún, ¿no?, que es el Fondo de Compensación Municipal, que es un ingreso que tienen los gobiernos locales, ha disminuido en un promedio de cerca del 40%. Vale decir que para todos los gobiernos locales de la región Loreto es un promedio de 10 millones de soles, y se agrava mucho más si es que los descuentos que nos hacen todos los meses por ese proyecto de alcantarillado integral, ¿no?, que son un promedio de cerca de 173 millones de soles. O sea, vale decir, nosotros le hemos presentado documentación al gobierno, al presidente Ollanta Humala. O sea, por el proyecto de alcantarillado que ha supuesto un endeudamiento, ¿no? Un endeudamiento ilegal para nosotros, un endeudamiento que no nos han consultado a los gobiernos locales, ¿no? Y que estamos solicitando nosotros una compensación de un promedio de cerca de 298 millones de soles. ¿Y cuáles, sabes? Yo te puedo poner un ejemplo muy claro. En los gobiernos locales del interior de Loreto, la población, por ejemplo, para las elecciones va hacia las municipalidades para que le dé su combustible y para que vaya a votar. En Loreto, por ejemplo, y esto lo alertamos al gobierno, en Loreto las elecciones, en Loreto está en peligro, porque no se va a poder atender a la población con el combustible para que pueda ir a su centro de votación. Para trasladarse e ir a votar. Así es. O sea, realmente estamos llegando a momentos que son muy críticos. Lo que resulta increíble de esta situación es que ha habido años en los que se ha recibido canon y la pregunta es ¿dónde está el dinero? ¿Cuánto dinero se ha recibido en canon en los últimos años? Por ejemplo, durante la gestión de Iván Vázquez, porque a nuestro pobre amigo actual gobernador regional gana las elecciones pero no tiene un cobre para hacer nada, ¿no? Efectivamente, Fernando, que cuando ingresó Fernando Meléndez, el canon petrolero ha disminuido más del 70%. Los ingresos del canon petrolero, Nicolás, y esto lo decimos muy claramente, amigos del gobierno, ¿no?, ha disminuido en cerca del 70%. O sea, el gobierno regional en estos momentos está pasando por una crisis, al igual que los gobiernos locales, al igual que la Universidad Nacional de Amazonía, el IAP también que reciben canon petrolero, estamos sufriendo una crisis muy fuerte. Y esta crisis la hemos explicado en diferentes oportunidades, porque lo que nosotros queremos es dialogar, queremos conversar, pero queremos conversar con los actores. Ahora, la situación, yo he estado en Iquitos, he ido primero por el conflicto por los conflictos que se han generado. En algún momento fui con Pedro Pablo Kuczynski,
cuando lanzó su candidatura y lo acompañé porque quería ir a Iquitos, donde su padre había realizado una extraordinaria labor como médico social, médico de izquierda, era el papá de Pedro Pablo Kuczynski. En San Pablo, justamente. Claro. Y la situación en Iquitos es dramática, lo del alcantarillado, el agua. O sea, asuntos elementales de saneamiento que no están resueltos. Electrificación, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, si esta es la situación acá, ¿qué estará pasando pues en San Lorenzo, en el Latén del Marañón? No sé. El alcalde del Latén de Marañón está acá, inclusive. Justamente la cosa es terrible, o sea, la situación que está viviendo el Latén, ¿no? Y con estos recursos que no se tiene, y la poca atención de parte del gobierno, realmente a nosotros, porque queremos dialogar, ¿no? Y que no nos están abriendo las puertas adecuadas para el diálogo, porque solamente estamos dialogando con funcionarios del gobierno, pero no así con los propios ministros. Con los que toman las decisiones finalmente. Así es, ¿no? Y que le hemos dicho, porque va a haber una reunión la próxima semana, una reunión amplia en Loreto, donde van a estar la Cámara de Comercio, van a estar los colegios profesionales, va a estar el gobierno regional, los diferentes gobiernos locales, donde justamente se va a llegar a tener estrategias, a acordar estrategias, a ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque va a seguir cayendo lo que es el tema del canon petrolero, el Foncomún también, que son ingresos fundamentales para los gobiernos locales, y los gobiernos locales son los que están en contacto directo, Nicolás, con la población, y sobre todo con la población que menos tienen, con la población que te exige su combustible para que puedan tener su electrificación, con la población que para estas elecciones quieren el combustible para poder movilizarse, para poder votar. O sea, la cosa es realmente muy dramática en Loreto. Yo quiero regresar a insistir en el tema del canon. O sea, Loreto ha tenido recursos, y parte de esos recursos se invirtieron, por ejemplo, en el proyecto de alcantarillado para Iquitos, que resultó finalmente un fiasco, ¿no? Porque es una obra carísima, o sea, mucho más cara de lo que se había proyectado, que no está funcionando como debería funcionar, y que encima los ha dejado con una enorme deuda. Sí, y que hasta el momento, si sumamos los descuentos que nos han hecho, son 173 millones de soles, y que el proyecto supuestamente entre comillas, beneficiaría a Iquitos, Punchana, San Juan y Belén, pero por ejemplo a Alto Amazonas, por ejemplo al Datel de Marañón, a otros gobiernos locales que no le beneficiaría el proyecto, también le están descontando. También tienen que pagar. También tienen que pagar. O sea, imagínate lo absurdo, ¿no? Imagínate lo absurdo que se tiene, pero ese es... ¿Cuánto terminó costando la obra? ¿Que 700 millones de soles, creo? Un promedio de cerca de 800 millones. 800 millones de soles. ¿No? Y que cuando llueve, realmente la población se da cuenta que ese proyecto no es un proyecto que está funcionando, ¿no? No, así de... Ahora, ¿y qué proponen ustedes? Porque es loco esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayas tenido tantos recursos, ¿no? Y que al final de tener tantos recursos no tienes agua, no tienes electrificación, tienes una obra de alcantarillado sobrevaluada, que te ha dejado endeudado y que no funciona además, porque la queja es que no funciona. No solamente que en Loreto haya tenido tantos recursos, sino con el dinero del petróleo que se extrae del mismo Loreto, se han financiado diferentes proyectos aquí en la costa, en el mismo Lima o a nivel nacional. O sea, con el dinero de nuestro canon, de nuestro petróleo, aquí lo decimos muy claramente, Loreto ha ayudado al país a desarrollar diferentes proyectos importantes. Y solamente nosotros nos entregaban 10% de canon petrolero, 2.5% por sobre canon, pero sin embargo la gran mayoría se lleva el gobierno central, invierten en diferentes... Nosotros ahora le decimos al gobierno, ahora le toca al gobierno atender las necesidades de Loreto, porque lo que nosotros queremos es justamente, y tenemos propuestas en el cual queremos una compensación económica que se hará, porque ha habido cuando estuvo en el año 2009 Nicolás en el gobierno de Alan García, cuando sucedió un caso parecido, sacó un decreto de urgencia y le compensó a los gobiernos locales para que puedan justamente poder funcionar y poder cumplir sus principales necesidades. Además, ¿no? Es una forma de compensación en el sentido histórico, digamos, a una región que ha producido tantos recursos para resolver tantos problemas del país. Yo espero que los escuchen, y espero que esto se resuelva como debería ser, a través del diálogo, ¿no? Y se busquen y que los candidatos presten atención, ¿no? Acá hay un tema importante, tú mencionas. Sí. Mira, si tú
te he escuchado, Nicolás, en diferentes oportunidades. Yo veo tu programa tanto en radio y en televisión, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la propuesta de los candidatos no está la Amazonía. O sea, no hay una propuesta de los candidatos presidenciales al tema amazónico, al tema que se conoce como el pulmón del mundo, la capital mundial de la biodiversidad, pero a este pulmón del mundo, a este capital mundial de la biodiversidad, no les interesa, parece ser, los candidatos, y que realmente nosotros les decimos, sí existimos. ¿Por qué no les interesa? Porque nosotros representamos solamente el 2.8% del electorado nacional, pero sin embargo somos la región más extensa del país, pero nos entregan y nos tratan, por ejemplo, en la ley de presupuesto, Nicolás, solamente nos entregan así un promedio de cerca del 3% del presupuesto nacional a Loreto. Yo les agradezco mucho, les deseo mucha suerte en estos días y que espero que el gobierno actúe con la responsabilidad que el caso exige. Muchas gracias a Richard Vázquez, muchas gracias a Edber Tuesta por estar con nosotros esta mañana, muy gentiles por acompañarnos. Yo solamente, Nicolás, quiero terminar a decirle al gobierno central, queremos reunirnos, pero queremos reunirnos con los ministros, queremos reunirnos que nos pueda atender el presidente Ollanta para conversar, para dialogar y buscar salidas justamente a esta problemática. Nosotros no queremos llegar a un tema como llegó Pucallpa, nosotros no queremos llegar a un tema como llegaron otros departamentos. Loreto, y acá están los gobiernos locales, acá están los alcaldes. En estos momentos, Nicolás, han hecho un esfuerzo, somos más de 30 alcaldes que hemos venido. Por respeto al presidente que fue a pedir su voto cuando era candidato, debería tener, ¿no?, el coraje de recibirlo cuando es presidente, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a entrar ya a nuestra secuencia, ¿no? El Perú decide. El Perú decide. Elecciones 2016. El arzobispo de